Primero que todo, gracias a Dios por bendecirme al permitirme hacer realidad un sueño, conocer el país de la raza que descubrió el continente americano, que nos dejó su idioma, el castellano, el español, sus muchísimas costumbres, su legado, sus defectos y hasta sus afectos, y su orientación religiosa. España, puerto de entrada al antiguo mundo, al continente europeo, y con Madrid, su capital, que alberga miles y miles de historias y que recibe diariamente a millares y millares de turistas que la visitan por ser un lugar, un ícono importante en la historia de la humanidad. Gracias Dios. Gracias España. Gracias Madrid, su capital. Hagamos una reseña histórica. La llegada de los romanos a la península, a España, en el siglo III antes de Cristo, marcó un hito en la historia de España. Los romanos conquistaron y colonizaron la región, repetimos, en el siglo III antes de Cristo, introduciendo su lengua, su religión y su sistema administrativo. Tras la caída del Imperio Romano, España fue invadida por diferentes pueblos germánicos como los visigodos y los suevos. Estos pueblos dejaron su huella en la historia de España, estableciendo reinos y desarrollando su propia cultura y religión. En el año 711 de esta era, los musulmanes invadieron la península y establecieron el Califato de Córdoba, marcando una etapa de gran esplendor cultural y científico en la región. Durante varios siglos, el territorio estuvo dividido en diferentes reinos de taifas hasta que los reinos cristianos del norte comenzaron la llamada Reconquista. La Reconquista fue un proceso largo y complejo en el que los reinos cristianos lucharon por expulsar a los musulmanes de la península. Finalmente, en el año 1492, los reyes católicos conquistaron el último reino musulmán, el Reino de Granada, y unificaron el territorio bajo la corona de Castilla. A partir de ese momento, España se convirtió en una de las principales potencias mundiales, gracias a su imperio colonial y a su influencia cultural y política en Europa. Sin embargo, también se enfrentó a numerosos conflictos internos y externos, como las guerras de sucesión, las guerras napoleónicas y la guerra civil. Hoy en día, España es un país democrático y moderno, con una rica historia y una diversidad cultural increíble. Pero, ¿cómo comenzó todo? En España. Los romanos llegaron a España en el año 218 antes de Cristo, antes de la presencia de Jesucristo en la tierra, año 218. Durante la Segunda Guerra Púnica liderada por el general Aníbal, en un principio su intención era utilizar a España como base para atacar a Cartago, su principal enemigo en ese momento, dicen los historiadores. Una vez los romanos se establecieron en España, comenzaron a conquistar y a romanizar a los diferentes pueblos que habitaba la región. Durante este periodo se construyeron numerosas ciudades y se introdujo el latín como lengua oficial. Además, los romanos también trajeron consigo su cultura y sus costumbres que influyeron significativamente en la forma de vida de los habitantes de España en ese entonces. Se construyeron acueductos, teatros, anfiteatros y otros edificios públicos que todavía hoy en día se conservan en diversas ciudades de España. La dominación romana en la península ibérica duró aproximadamente 6 siglos, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476
después de Cristo. Durante este tiempo España se convirtió en una provincia romana y se integró completamente en el imperio. La llegada de los romanos a España marcó un antes y un después en la historia de este país, ya que supuso la romanización de la región y la introducción de la cultura y las costumbres romanas. Durante la Edad Media, España estuvo dividida en varios reinos cristianos en el norte y el centro, y los territorios musulmanes conocidos como Al-Ándalus en el sur. Durante este periodo se produjeron constantes conflictos entre cristianos y musulmanes, con guerras y conquistas por parte de ambos bandos. En el siglo XV, los reinos de Castilla y Aragón se unieron gracias al matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos. Juntos impulsaron la unificación de España y llevaron a cabo la expulsión de los musulmanes y judíos que vivían en el territorio. Además, durante su reinado se produjo el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en el año 1492, lo que marcó el inicio de la expansión territorial y el apogeo del Imperio Español en los siglos siguientes. Y resumiendo ya un poco este tema de la historia, en el siglo XX, el siglo pasado, España vivió uno de los periodos más convulsos en toda su historia. En el año 1936, estalló la Guerra Civil Española, un conflicto entre los republicanos y los nacionalistas liderados por Francisco Franco. Tras 3 años de guerra, los nacionalistas salieron victoriosos y Franco se convirtió en el dictador de España. Tras la muerte de Franco, se inició un proceso de transición hacia la democracia. En el año 1978 se aprobó la Constitución española, que estableció un sistema parlamentario y garantizó los derechos y libertades de los ciudadanos. Desde entonces, España ha sido una democracia parlamentaria con un sistema de monarquía constitucional con el rey como jefe de Estado. En la actualidad, España es un país miembro de la Unión Europea y ha experimentado importantes transformaciones políticas, sociales y económicas a lo largo de su historia. Y para quienes estudiamos la Biblia, nos encontramos con gran emoción, con alegría, que España aparece en los tiempos de Jesucristo y más concretamente, mucha atención para los estudiosos e investigadores de la Biblia, porque aquí creemos lo que la Biblia enseña. Les invito a que busquen en la epístola a los romanos, que se encuentra en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. Epístola a los romanos, capítulo número 15, a partir del verso número 23. Mucha atención. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Palabra de Dios. También en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia que decimos en la palabra de Dios, en el libro Primera de Reyes, mucha atención, Primera de Reyes en el capítulo 10, en el verso 22, se refiere nuevamente a España. ¿Por qué? Posteriormente vamos a informarles el por qué, pero allí de momento se refiere a España al compararla o al decirla como se conocía antes España. Tarsis, Tarsis, así se llamaba España. Y en el libro de Primera de Reyes, en
En el capítulo 10, en el verso 22, se refiere a España de la siguiente manera: porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, o sea, de España, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, o sea, de España, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Todo esto contenido, esta información, en la Santa Biblia, Primera de Reyes, capítulo 10, verso número 22. Hay referencias indirectas que podrían hacer alusión a España o a algún lugar cercano. A continuación vamos a decirles algunas. La primera, Tarsis. Este lugar es mencionado por los historiadores varias veces, dicen ellos en la Biblia, y se cree que podría referirse a la península ibérica, es decir, Tarsis puede ser o podría haber sido España. De hecho, algunos estudiosos creen que el rey Salomón envió barcos a Tarsis, o sea, España, para obtener oro y plata. Otros informan que ese lugar era Togarma. Este lugar es mencionado en el Antiguo Testamento como un lugar habitado por los descendientes de Jafet. Algunos estudiosos de la Biblia creen que podría hacer referencia a la región de Armenia o a alguna parte de Asia Menor, aunque otros sugieren que podría referirse a algún lugar de Europa, como por ejemplo España. Finalmente, otros se refieren a Tarso y la comparan con España o afirman que Tarso era España. Aunque no se menciona directamente a España, el apóstol Pablo es de Tarso, es decir, de España, una ciudad que actualmente se encuentra en Turquía, pero que en algún momento fue parte del Imperio Romano y podría haber tenido conexiones con España. Gracias a Dios por permitirnos visitar España. Gracias a España por Madrid, su ciudad capital histórica, hermosa, hospitalaria, llena de recuerdos, acogedora y por donde sus calles tienen y están llenas de siglos y siglos de historias, de recuerdos. Una ciudad que vale la pena conocer. Gracias a Madrid, su capital, por su gente serena, tranquila, amable, y aunque con dificultades como todos los países del mundo, sus inmigrantes dicen que no la dejarán, que no retornarán a sus países de origen, porque afirman España y Madrid es bella, tranquila y un refugio de paz. Finalmente, gracias a Jairo Estefan, nuestro anfitrión y patrocinador y guía, quien, sin el cual no hubiera sido posible hacer este programa. Gracias Dios, gracias España, gracias Madrid, gracias Jairo Estefan. Que viva España y